Este video forma parte de un próximo video donde vamos a estar llevando a la práctica lo que hemos visto en el tablero, donde de manera teórica hemos utilizado diferentes esquemas de iluminación, valores, contrastes, y bueno, se nos hacía importante la realización de este primer video donde vamos a estarle indicando, les vamos a estar dando tips sobre cómo hacer las mediciones en el caso de que tengamos un exposímetro de mano o en el caso de que tengamos el exposímetro interno de nuestras cámaras. Muchas veces cuando hacemos estos esquemas de iluminación, que ponemos las mediciones con exposímetro y a veces hacemos referencia a exposímetros de mano, pues muchas veces pensamos que no podemos hacerlo porque no tenemos un exposímetro de mano o porque se nos hace muy complicado tener uno o utilizar uno. En este video vamos a explicar cómo, sin tener un exposímetro de mano, sino con el exposímetro interno de la cámara, pueden realizar este ejercicio. La idea es que ustedes lo practiquen en sus casas, que con sus cámaras, en la posición de medición puntual en el exposímetro interno, puedan realizar la misma práctica que vamos a hacer nosotros acá. Vamos a utilizar en este video específicamente dos luces. Vamos a ver una condición de contraste que hemos visto en videos anteriores. Y como les decía, este video va a ser la introducción para en un segundo video ya empezar a utilizar de manera práctica todas las herramientas que hemos obtenido a través de los videos anteriores. Estaremos haciendo referencia a la manera en que podemos medir la luz. Tenemos dos maneras de medir la luz. No todas nos van a brindar la misma medición, por lo que tenemos que tener especial atención a la superficie que estamos midiendo, la coloración de la superficie, cuánta luz va a reflejar la superficie, y para eso nos vamos a valer de los conocimientos que tenemos hasta ahora. Cuando hablamos de propiedades de la luz, nos referíamos a la reflexión especular, la reflexión difusa, y esos van a ser conceptos que vamos a tener muy en cuenta a la hora de exponer, a la hora de seleccionar un valor u otro, o a la hora de leer la medición que nos está dando el exposímetro, ya sea el interno de la cámara o el exposímetro de mano que estemos utilizando. Cuando hablamos de propiedades de la luz, nos referíamos a la reflexión, y era la propiedad, dijimos, donde la superficie de incidencia, o sea, donde la luz iba a caer o a incidir, iba a determinar la dirección de la luz que íbamos a tener como resultado. Dijimos que si la superficie era muy pulida, si era una superficie especular, pues el ángulo de incidencia de esa luz que iba a estar cayendo sobre esa superficie iba a ser igual al ángulo de luz reflejada, pero en sentido contrario. Esto dijimos que lo veíamos en un espejo, lo veíamos cuando nos parábamos delante de un cristal, o sea, superficies muy pulidas, muy especulares, que nos iban a dar este tipo de reflexión llamado reflexión especular de la luz. El segundo caso de reflexión que vimos fue la reflexión difusa, y hacía referencia en el mismo caso a la incidencia que tenía la luz cuando la superficie no era tan pulida como el caso de la reflexión especular. Pues esta rugosidad de la superficie iba a hacer que la luz no iba a comportarse de manera regular, o sea, la reflexión no iba a ser con el mismo ángulo en sentido contrario. Sí iba a ser en sentido contrario, pero en muchas direcciones. Esta superficie en estos dos casos que va a condicionar en la manera en que se refleje la luz es la que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer la medición. Fíjense que en cualquiera de los dos casos tenemos un haz de luz incidente, o sea, la luz que está incidiendo. Por lo tanto, a la hora de hacer nuestra medición, nosotros podemos utilizar un exposímetro donde coloquemos la posición de medición, o sea, su sensor de medición de luz, ubicarlo en la posición que la luz le incida directamente para que nos dé valores de exposición o que nos indique qué cantidad de luz está incidiendo sobre él. En este caso, si colocáramos el exposímetro en esta posición, estaríamos midiendo toda la luz que está cayendo sobre esa superficie y estaríamos hablando de una medición de luz incidente. Cuando medimos luz incidente, no estamos teniendo en cuenta la superficie de incidencia de la luz. Solo se está teniendo en cuenta la dirección de la fuente, la potencia y la intensidad con que la luz está incidiendo sobre nuestro exposímetro. La otra manera que podemos tener en cuenta la luz que está cayendo sobre una superficie es midiendo la luz reflejada. O sea, cuánta luz de la que está incidiendo en una superficie va a ser reflejada por esta. Y dijimos que la superficie, según las propiedades de la luz, iba a condicionar la intensidad de la luz que se esté reflejando. Superficies más especulares, pues va a ser casi idéntica a la intensidad de reflexión, una vez que se tiene en cuenta el ángulo y la dirección de incidencia. En el caso de superficies difusas,
la intensidad va a ser menor. Y hablamos de muchísimos casos. Dijimos que en el caso de la reflexión especular teníamos espejos, pero por ejemplo en superficies difusas dijimos que el caso práctico en fotografía, cuando estamos usando rebotadores donde la luz está incidiendo en una superficie, por ejemplo, blanca, difusa, y se está aprovechando esa intensidad, se está reflejando en muchos ángulos, la luz se nota que va a ser más suave, más difusa, rellena un poco más, y es precisamente por la irregularidad que tiene esa superficie que va a hacer que no se refleje con golpes duros de luz, sino es una luz mucho más suave, mucho más difusa, pero mucho menos intensa. Para medir esa luz tenemos que colocar entonces el exposímetro en esta posición y ya no estaríamos midiendo la luz que incide, sino la luz que la superficie refleja. Estaremos haciendo entonces una medición de luz reflejada donde tenemos que tener especial atención, especial cuidado a la superficie de reflexión. Hay que recordar que la exposición, los valores de exposición que nos arroja un exposímetro, ya sea el exposímetro interno de la cámara o el exposímetro de mano, van a ser valores que nos van a permitir a nosotros interpretar la escena que tenemos. Un exposímetro nunca nos va a decir qué está bien o qué está mal. Un exposímetro nos va a decir qué intensidad tiene la luz y qué valores de exposición podemos usar para que todo aparezca correctamente expuesto según la calibración y según ese 18% que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de este tema explicamos un poco, vamos a hablar un poquitico más sobre él ahora, pero esa calibración va a determinar todo. A partir de ahí usted va a tener que hacer una interpretación sabiendo cómo funciona su herramienta. Recordemos cuando hablamos de exposímetro que dijimos que la calibración iba a estar en base a valores de reflexión obtenidos de acuerdo con una media geométrica sobre diferentes valores. Estaremos recordando que dijimos que cuando se empezaron a construir los exposímetros se tomaron valores de reflexión de diferentes superficies y esos valores de reflexión de superficies más oscuras, menos oscuras, más grises, más claras, muy brillantes, todos esos valores para tenerlos en cuenta, para hacer una media de qué por ciento de reflexión sería una condición ideal donde en la naturaleza podamos representar con un solo valor una exposición correcta. Todos esos valores se promediaron de manera geométrica, no de manera aritmética como comúnmente estamos acostumbrados a hacer promedios o a tener valores significativos de algo. En el caso de la exposición no tenemos una media aritmética y explicamos que la media geométrica era más representativa a la hora de tener en cuenta valores mínimos de reflexión, en este caso, y valores máximos de reflexión. Cuando usted hace una media aritmética y usted suma diferentes, por ejemplo, edades y, por ejemplo, pongamos un grupo de 5 niños donde 4 tienen 2 años y solo uno tiene 10. Si usted hace una media aritmética de eso, ese número 10, ese niño que tiene 10 años le va a alterar toda la medición y le va a dar valores por encima de los 2 años cuando la mayoría tiene 2 y solo un niño tiene 10 años. Si usted hace el promedio, le va a dar más de 2 años. Ese valor no es representativo, ese promedio no es representativo. En caso de la luz, en caso de la fotografía, esa media aritmética no es tenida en cuenta, sino una media geométrica que lo que se hace es se multiplican todos esos valores y se hace la raíz de todos esos valores. Con eso tenemos una representación más real, más correcta y va a tener más en cuenta estos valores mínimos o valores máximos que pudieran haber en las diferentes mediciones, en los diferentes valores de reflexión. Es por eso que dijimos a ese 18% de gris medio, esa medición promedio, donde nos dice que aproximadamente en un escenario ideal, en un escenario muy común en la naturaleza, si hacemos una medición de la luz que está reflejando esa escena, pues aproximadamente, si tenemos en cuenta toda la luz que incide, solo un 18% de esa luz incidente de manera promediada es la que vamos a recibir. Por lo tanto, si nuestros exposímetros están calibrados en base a ese 18%, toda superficie de reflexión que una vez que se le haga incidir luz refleje 18%, pues va a estar en este punto, en el caso de nuestras cámaras fotográficas, este punto central, donde está un 0 a veces, pues nos está indicando que la superficie de reflexión está teniendo 18% que coincide con la calibración de nuestro exposímetro. ¿Qué pasa cuando una superficie no refleja el 18%? Si usted coloca en su cámara valores de exposición, por ejemplo, escoja el diafragma que usted quiera, el tiempo de exposición que quiera y el ISO que usted desee,
Y una vez que los coloca, usted dirige su cámara hacia cualquier superficie, cualquier encuadre. Usted va a ver que este palito se va a estar moviendo de un lado a otro. ¿Y qué le está indicando? Que tiene sobreexposición o subexposición en base a este punto medio. Si usted con detenimiento empieza a hacer un paneo y busca diferentes coloraciones de superficies y ve que alguna de ellas hace coincidir este punto central, le está diciendo que esa superficie está reflejando un 18% de la luz que le está incidiendo. Ahí es donde está el tema y cómo debemos medir la luz que está incidiendo sobre nuestra escena y cómo debemos interpretar la reflexión o la luz que está teniendo en cuenta nuestra cámara a la hora de otorgarnos esta medición y por supuesto los siguientes valores de exposición que vamos a utilizar. Dijimos entonces que íbamos a utilizar para nuestro ejercicio o en la mayoría de los casos la luz reflejada. ¿Cómo vamos a medir la luz reflejada? Pues si tenemos un exposímetro de mano, pues nos vamos a colocar en la posición de la cámara, o sea, desde allá hacia acá, y vamos a medir la luz que está llegando como consecuencia de la reflexión. En el caso de los exposímetros de mano, hay muchos exposímetros de mano que tienen una posición de luz reflejada, donde van a tener una prioridad sobre un ángulo de la escena a medir muy pequeño. Por ejemplo, 1 grado, 2 grados, y con esto podemos tener una medición de luz reflejada muy puntual. En el caso de las cámaras fotográficas, para medir la luz reflejada, pues están diseñadas de esta manera, tienen un exposímetro dentro de la cámara y este exposímetro va a tener en cuenta la luz que está llegando a través del lente. Antiguamente existían exposímetros en cámaras que no iban ubicados detrás del lente, sino encima de la cámara, con lo que si tenemos una cámara, por ejemplo, que tiene el exposímetro aquí, esta cámara va a tener en cuenta solo la luz que llega al exposímetro y no la luz que está llegando a través del lente directamente al sensor. ¿Qué problemas traen este tipo de cámaras? Pues que si usted tiene puesto cualquier tipo de filtros delante de su cámara, no van a tener en cuenta, no van a ser tenidos en cuenta por el exposímetro, ya que él no sabe que usted tiene puesto un filtro delante de su lente. La evolución de estos sistemas fueron a las cámaras, como son casi todas hoy en día, las cámaras digitales, son del tipo TTL, que por sus siglas en inglés significa a través del lente, through the lens. El exposímetro va a tener en cuenta toda la luz que está llegando a través del lente, con lo que cualquier filtro, cualquier modificador que usted tenga puesto en su lente se va a tener en cuenta. Se va a tener en cuenta la absorción del filtro en los valores de exposición y en la medición que le va a dar su exposímetro. Por lo tanto, cuando utilicemos la cámara para hacer medición de luz reflejada, vamos igualmente a dirigir nuestra cámara hacia donde queremos medir. Es por eso que nuestros fabricantes nos dan la opción, y ya lo vimos también en otros videos, de seleccionar qué modo de medición es el que vamos a utilizar. Nosotros tenemos varios tipos de medición en dependencia de la escena que se esté intentando fotografiar. Tenemos modos de medición evaluativos donde se va a tener un promedio de toda la reflexión de la escena. Con esto vamos a tener una exposición correctamente expuesta, por así decirlo, en todas las áreas del encuadre. Tenemos también un modo de medición ponderado al centro, donde se va a tener en cuenta todos los valores igual del encuadre, pero se le va a dar prioridad a aquello que coincida con el centro del encuadre. Y también tenemos modos de mediciones puntuales. El modo de medición puntual va a ser el más parecido al que vamos a tener en los exposímetros de mano en la posición de luz reflejada. Van a medir solo un ángulo muy pequeño de lo que se esté encuadrando y con eso vamos a tener una medición puntual y va a ser la medición, va a ser el tipo de medición que vamos a utilizar en nuestro próximo video, en nuestro video donde estaremos ya llevando a la práctica este esquema de iluminación. Cuando hablamos del exposímetro también nos referíamos a las diferentes superficies. Estuvimos haciendo fotos donde veíamos qué pasaba cuando exponíamos a superficies blancas y a superficies completamente negras. Como ustedes pueden ver, aquí estaría ese 18% de reflexión. ¿Y qué significa? Por ejemplo, yo les voy a explicar. Si nosotros tenemos un personaje y ese personaje está siendo iluminado por una fuente, si nosotros colocamos el exposímetro en la posición de luz incidente, nosotros vamos a tener una lectura. Dijimos que esa lectura no iba a ser fiel si la usamos en la cámara, porque iba a estar determinada por la reflexión de la superficie, reflexión especular
o reflexión difusa de la luz. Si esta persona reflejara el 18% de la luz que le está incidiendo, yo sí puedo utilizar los valores que me está diciendo el exposímetro, porque ellos están calibrados para ese 18%. Es como si yo sustituyera a esta persona por esta carta gris. Si yo le hago incidir luz a esta carta gris, ella va a reflejar 18%. Está calibrada para eso. La superficie de reflexión, 18% gris medio o como se conoce comúnmente. Pues yo, si utilizo un valor de exposición de ISO, el tiempo de exposición, y de diafragma, que me indica mi exposímetro, si esos valores yo los coloco en mi cámara, pues yo voy a tener este mismo gris en mi fotografía. ¿Qué pasa cuando la superficie de reflexión no refleja un 18%? En este caso, pensemos que la superficie de reflexión ahora es blanca, o sea, la luz que le va a incidir me va a dar unos valores de exposición que si yo los coloco en la cámara me va a dar una lectura, me va a dar una exposición que no va a ser correcta si la superficie de reflexión entonces ahora no coincide con ese 18%. Si yo coloco una superficie, una persona, un vestuario, una ropa o lo que sea con esta coloración, ahora, y estamos hablando de extremos para que ustedes se den cuenta, si yo coloco ahora esto delante de esa fuente, mi exposímetro ya no me va a indicar el centro, sino que se va a ir hacia la sobreexposición, indicándome que la superficie de reflexión está reflejando más que ese 18%. ¿Y cómo me lo va a indicar? Indicándomelo en valores hacia la derecha o hacia la izquierda, depende de la cámara fotográfica que tenga, pero sí siempre hacia el lado positivo. En caso de superficies más claras, él me va a indicar una sobreexposición en pasos, en tercios de pasos, que va a ser usted quien tiene que corregirlos con filtros o modificando los valores de exposición. Es lo mismo entonces, pero de manera contraria, que si la superficie, entonces ahora fuera negra, pues no va a reflejar la misma cantidad, no puede usar los valores de exposición que le dice en la medición de luz incidente, porque la superficie ahora absorbe más luz. No va a reflejar 18%, sino menos de un 18%. Y la manera de indicarle a su exposímetro esa absorción de la superficie va a ser ahora una lectura hacia el lado negativo, donde le indica la subexposición. Nosotros hicimos la fotografía en ese video a superficies completamente negras y completamente blancas y no hicimos caso a la sobreexposición o subexposición del exposímetro. En ese caso, nosotros insistimos en hacer esa fotografía con la medición al centro. ¿Qué fue lo que obtuvimos como resultado? Pues como resultado obtuvimos que tanto la fotografía blanca o negra, obtuvimos una foto gris en los dos casos. Y eso nos comprueba que nuestro exposímetro calibrado al 18% no podemos utilizarlo así fríamente, por así decirlo, sino que tenemos que interpretar qué medición nos está dando, qué valores nos está dando en dependencia de la superficie de reflexión. A la pregunta de cuál medición es la recomendada, cómo debo medir si luz incidente o luz reflejada, pues son dos maneras de medir la luz y va a estar determinada por la fotografía que está haciendo en las condiciones donde usted está haciendo una fotografía. Por ejemplo, si usted está haciendo una fotografía, nosotros vamos a hacer en el siguiente video un retrato, una fotografía de un retrato a un maniquí. Estaremos haciendo una fotografía donde de pronto el fondo no lo vamos a tener tanto en cuenta como solo el rostro, primer plano, de manera que usted pueda hacer lo mismo en su casa. Pues en este caso vamos a hacer una medición puntual de luz reflejada. No nos interesa hacer una medición de luz incidente, puesto que la superficie de reflexión no va a tener ese 18% de reflectancia. No, el brillo de la escena no va a corresponder con ese 18% del exposímetro. Pero si usted desea hacer una medición de luz incidente para el mismo caso, puede hacerlo si tiene en cuenta esa reflectancia de la superficie y usted hace las siguientes correcciones en su cámara. Por ejemplo, pongamos que usted en su cámara escogió un ISO 100, un tiempo de exposición de 1/150, por ejemplo, y un diafragma de f5.6. Pongamos que
encuadró, hizo la foto, aquí tiene el maniquí, colocó el exposímetro en esta posición de incidencia, la luz le está incidiendo, aquí tenemos luz, aquí sombra, colocó el exposímetro aquí y le dio estos valores 5, 6. Acercó o alejó la lámpara hasta tener estos 3 valores y el exposímetro le indicó que está en el centro. ¿Qué pasa si usted coloca esos valores en su cámara y usted se va hacia esta posición y hace la foto? Pues va a tener una subexposición porque no está teniendo en cuenta que la coloración de este maniquí no es gris 18%. Tal vez tenga un maniquí o muy blanco o tenga un maniquí que es más oscuro que esa superficie de 18%. Por lo tanto, no es que no pueda utilizar la medición de luz incidente. Sí la puede usar teniendo en cuenta la coloración de la superficie y las consecuencias que le va a ocasionar. En este caso, usted puede utilizar estos valores, pero tendría que estar modificando o el ISO, el tiempo de exposición o el diafragma en función de sobreexponer esa medición dada la absorción que tiene la superficie de incidencia de la luz. O sea, en este caso, sí puedo usar la luz incidente, sí puede usar la medición de luz incidente, pero teniendo las consideraciones o teniendo en cuenta las afectaciones que está teniendo la superficie. Si usted quiere hacer la misma foto, pero ahora teniendo en cuenta solo la luz reflejada, o sea, utilizando el exposímetro de su cámara de manera de luz reflejada, o sea, la posición de reflexión, pues aquí usted sí va a tener una certeza o va a tener valores más correctos de exposición una vez que el exposímetro de su cámara sí está teniendo en cuenta solamente la luz que la escena está reflejando hacia la cámara, que es en definitiva la que vamos a necesitar para hacer nuestra foto. Por ejemplo, usted va a hacer una foto de un paisaje, un espacio muy abierto. Imagínense que hay diferentes condiciones de luz, diferentes valores de reflexión en toda la escena. Y el exposímetro de su cámara lo tiene en posición puntual. ¿Qué significa? Que en un encuadre tan grande es posible que ese punto, esa posición central o esa zona tan reducida de medición que está empleando su cámara solo coincida con alguna zona que tal vez no es la más representativa. Es por eso que usted tiene la opción de seleccionar entre los diferentes modos de medición que tiene el exposímetro de su cámara. Medición evaluativa, ponderada al centro, etc. Con esto va a tener un valor más representativo, más promediado. Las cámaras hacen una especie de matriz donde se tienen en cuenta los valores de reflexión de las diferentes zonas de su encuadre. Se hace un promedio y ese valor es quien va a tener la principal predominancia o es el que se va a tener en cuenta a la hora de darle esa lectura en el exposímetro de su cámara. Por lo tanto, no podemos decir que tenemos que medir de una manera o tenemos que medir de otra. Siempre la exposición va a ser una manera en que usted va a tener que interpretar la escena. El exposímetro solo le va a dar valores y les va a decir qué hay, qué condición de luz hay, qué valores de exposición puede utilizar en base a esa calibración. Pero es usted quien tiene que interpretar su escena a la hora de colocar esos valores en su cámara y teniendo en cuenta, por supuesto, la coloración o el tipo de superficie en donde está incidiendo la luz. A continuación, en el próximo video, estaremos haciendo entonces este esquema de iluminación. Fíjense, un contraste 8:1, o sea, 3 pasos entre la luz principal y la luz de relleno. La diferencia de contraste va a ser de 3 pasos y vamos a utilizar para la luz principal un F5.6 y entonces teniendo en cuenta este contraste, la luz de relleno nos va a indicar un valor de F2. Vamos a hacer en este ejercicio vamos a colocar el exposímetro en posición de luz incidente. Vamos a utilizar esos valores de luz incidente que nos va a arrojar el exposímetro, los vamos a colocar en la cámara, vamos a hacer la foto y vamos a ver qué va a pasar. Ahí van a poder ustedes apreciar qué pasa con nuestra fotografía, con el resultado, una vez que no tuvimos en cuenta la superficie de reflexión. En el siguiente caso estaremos haciendo el mismo esquema, pero ahora estaremos haciendo la medición de luz reflejada desde la posición de la cámara, o sea, estaremos utilizando el exposímetro interno de nuestra cámara y estaremos midiendo de manera puntual ya no la intensidad de la fuente, sino qué por ciento o cuánto está reflejando nuestro sujeto, en este caso un maniquí, cuánta luz está reflejando, y esos van a ser los valores que vamos a tener en cuenta una vez que sí estamos teniendo en cuenta la luz que está atravesando
a través del lente. Un detalle adicional a la hora de hablar del exposímetro de mano y el exposímetro de la cámara. Cuando nosotros usamos el exposímetro de mano en la posición de la cámara, o sea, midiendo desde la cámara hacia la escena para ver cuánta luz está reflejando la escena, estaríamos utilizando en este caso la misma posición que está siendo usada en nuestra cámara por el exposímetro, dijimos TTL. Pero, ¿qué pasa? Hay una leve diferencia si yo uso la medición del exposímetro de mi cámara. Mi exposímetro sí está teniendo en cuenta la luz que llega a través del lente, y llega al sensor. Y el exposímetro en posición de luz reflejada de pronto no tiene los mismos elementos ópticos que está teniendo en ese caso mi cámara. Por lo tanto, esa leve diferencia, ya que de pronto yo tengo un lente que tiene unas características de construcción que no son óptimas, pues voy a tener pérdidas de luz, voy a tener reflexiones internas, voy a tener difracción, muchas propiedades de la luz dentro del lente y construcciones defectuosas van a hacer que se agudicen estos problemas y yo llegue a tener una lectura que no sea la misma que el exposímetro. Bueno, tampoco es grave a día de hoy esa diferencia entre las dos lecturas que pueda tener el exposímetro interno de mi cámara y el exposímetro externo, o sea, el de mano, pues tampoco es que sean apreciables. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Estamos trabajando en fotografía digital o en fotografía análoga y en cualquiera de las dos maneras hay un asunto que se llama rango dinámico o la zona donde nuestro sensor o nuestra película es tolerable a valores de exposición altos o bajos, o sea, sobreexposición o subexposición, son tolerables para este tipo de sensor o este tipo de películas. Cualquier desviación, cualquier problema de sobreexposición o subexposición, siempre que sean leves y estén dentro de esos rangos de construcción, pues no van a ser mayor problema una vez que lo podemos resolver o podemos solucionar tanto en la fotografía análoga en laboratorio o en la fotografía digital en los software de postprocesado de imágenes digitales. No es grave. Si estamos trabajando además en archivos RAW, pues vamos a tener una posibilidad mayor de hacer cualquier modificación de estos parámetros en caso de la exposición sin que se nos afecte la integridad de nuestra fotografía. Es importante recordar cuando hablamos en el video anterior del principio de Weber que la percepción de estos cambios de iluminación tienen que ser muy grandes, tienen que ser de manera, dijimos, logarítmica para que sean apreciables, con lo que cualquier modificación, cualquier variación en tercios de pasos, incluso en pasos, no van a ser significativos ni van a ser problemas que no se puedan solucionar en postprocesado o en procesos posteriores a la toma de la fotografía o el video. De esta manera quedamos listos para hacer el ejercicio y solo tenemos que tener un maniquí. Si no tienen un maniquí pueden usar un muñeco, pueden utilizar un familiar, un amigo, quien sea. Dos luces, no tienen que ser de ningún tipo específico las luces, dos luces que puedan controlar la distancia, que estén en un trípode, que puedan poner en algún lugar. Nosotros en próximos videos vamos a jugar entonces ya con otros factores una vez que tengamos claro cómo hacer el contraste que queremos. Por ejemplo, parámetros como la temperatura de color, cómo debemos homogeneizar esa temperatura de color para que la escena aparezca iluminada con una temperatura o con una coloración uniforme. Eso lo tendremos en cuenta en otra fuente. Estaremos también haciendo este mismo esquema de iluminación, estaremos agregando otras fuentes de luces, estaremos utilizando incluso flashes con luces de tungsteno, con lámparas LED. Estaremos haciendo una mezcla para que ustedes vean que pueden utilizar cualquier fuente de luz que tengan, siempre que tengan en cuenta la característica que tiene cada fuente, la coloración que puede imprimirle a su escena. En este ejercicio vamos a utilizar dos lámparas de tungsteno. En el video de luces de tungsteno ustedes pueden ver, ahí les explicamos qué era una lámpara de tungsteno. Pues aquí vamos a utilizar dos lámparas de tungsteno, un maniquí, un exposímetro de mano y una cámara fotográfica. No es necesario que tengan un exposímetro de mano, lo vamos a hacer con un exposímetro de mano en el caso de quienes estén usando un exposímetro de mano, pero la idea es que ustedes puedan conocer, que puedan practicar y que puedan utilizar también su cámara como exposímetro para hacer este tipo de retratos que a veces pensamos que solo pueden ser realizados
por fotógrafos profesionales, en estudios, y no podemos tener estas fotos que a veces nos llaman la atención por el contraste y el manejo de la luz que tienen.